Hay una verdad incómoda que la industria farmacéutica prefiere que nunca descubras. Mientras gastamos fortunas en suplementos importados y jarabes con nombres que no podemos pronunciar, hay plantas que han estado curando seres humanos durante miles de años. Plantas que los faraones egipcios guardaban en cofres de alabastro junto a sus tesoros. Plantas que los generales romanos consideraban tan valiosas como las armas. Plantas que los monjes medievales cultivaban en jardines secretos dentro de los muros de sus monasterios, protegidas con el mismo cuidado con que protegían sus manuscritos. Y entonces algo cambió. Los medicamentos sintéticos llegaron. El dinero cambió de manos, y estas plantas desaparecieron de tu vida una por una, sin que nadie te preguntara si estabas de acuerdo. Tu cuerpo no lo sabe. Sigue esperándolas. Sigue pidiéndolas en silencio. Hoy te voy a mostrar 20 de ellas. Quédate hasta el final, porque la número 17 de esta lista era tan poderosa que los monjes del monasterio de Cluny en Francia guardaban pequeños frascos de cerámica llenos de ella junto al lecho de cada herido grave, exactamente como hoy un hospital guarda antibióticos en la farmacia. Y la ciencia acaba de confirmar por qué funcionaba. Y la número 20 es tan extraordinaria que en 1828 un farmacéutico alemán le copió literalmente la molécula para crear el medicamento más vendido de la historia. Probablemente está creciendo a metros de donde estás ahora mismo, esperando que alguien la recuerde. Antes de llegar a la número 17, necesito que entiendas algo fundamental. Tu cuerpo no olvidó estas plantas. Las sigue reconociendo. Las sigue procesando exactamente como lo hacía hace 3000 años. Los receptores que responden a sus compuestos siguen ahí, intactos, esperando la señal correcta. El problema no está en tu cuerpo. El problema es que nosotros las olvidamos primero, y ese olvido tiene un costo. Un costo silencioso. Un costo que tu cuerpo ha estado pagando durante años sin que nadie te mostrara la alternativa que siempre estuvo disponible. Número 1. Caléndula, la flor que ganó más batallas que cualquier espada. Si tienes una herida que no termina de cerrar, si una quemadura siguió inflamada semanas después de que debería haber sanado, tu cuerpo estuvo pidiendo exactamente esto durante todo ese tiempo, y no lo sabías. En el año 1200, los cirujanos de los ejércitos cruzados enfrentaban un problema que ninguna armadura podía resolver. Las heridas de batalla infectadas mataban a más soldados que las espadas enemigas. No tenían antibióticos. No tenían equipos estériles. Tenían una flor naranja que los herbolarios de los monasterios les entregaban en sacos de tela antes de cada campaña, con instrucciones precisas sobre cómo aplicarla. La llamaban la flor de la guerra, no por su color, por lo que hacía cuando el metal abría la carne de un hombre a días de distancia de cualquier ciudad. La ciencia tardó 800 años en entender exactamente por qué funcionaba. Un ensayo clínico publicado en el Journal of Wound Care en 2013 encontró la respuesta. El extracto de caléndula aceleró la cicatrización de heridas quirúrgicas en un 41% comparado con el grupo control. 41% más rápido. Eso es la diferencia entre una semana y 2 semanas de recuperación. Los triterpenoides y flavonoides de la flor no hacen una sola cosa. Hacen 2 al mismo tiempo. Primero calman la inflamación, luego activan la regeneración celular. Calmar primero, reconstruir después. Es exactamente el orden correcto, y los cirujanos medievales lo habían descubierto sin necesitar ningún laboratorio para confirmarlo. Hay un detalle sobre la caléndula que esos herbolarios conocían, y que hoy prácticamente nadie recuerda. No es la flor en sí lo que determina su potencia. Es el momento exacto en que la cosechas. Te lo explico en el número 8. Es como tener una sala de emergencias en tu patio trasero que los ejércitos del siglo XIII ya habían descubierto, que ha estado abierta todo este tiempo, esperando que recuerdes tocar la puerta. Número 2. Janten, el médico que nadie contrató. Existe una planta que ha resuelto heridas, quemaduras e infecciones durante 10.000 años. No en un laboratorio, en el suelo, exactamente bajo tus pies. Y la has pisado miles de veces sin saber lo que estabas ignorando. En el siglo XVI, cuando los colonos europeos llegaron a América, los pueblos nativos observaron algo que al principio les pareció curioso. Dondequiera que los colonos caminaban, una planta humilde de hojas ovaladas brotaba del suelo y seguía sus pasos, como si los acompañara. La llamaron la huella del hombre blanco. Pero lo que descubrieron rápidamente fue algo que ninguno de los colonos esperaba. Esa misma planta que los seguía a todas partes podía tratar heridas y quemaduras mejor que cualquier cosa que ellos habían traído desde Europa en sus barcos. Su nombre es Janten, plántago mayor. Crece en céspedes abandonados, en grietas de banquetas, en senderos sin pavimentar. En todas partes. Gratis. Absolutamente invisible para quien no sabe lo que tiene frente a los ojos. Un ensayo clínico publicado en el African Journal of Traditional Medicine
documentó lo que los pueblos nativos ya sabían. El ungüento de Yantén mejoró la cicatrización de quemaduras de segundo grado de forma estadísticamente superior al tratamiento estándar hospitalario. Superior. No igual. Superior. Los compuestos responsables se llaman aucubina y acteoside. Hacen 3 cosas simultáneamente. Son antiinflamatorios, son antimicrobianos y activan la regeneración del tejido dañado. Los 3 efectos al mismo tiempo. Múltiples estudios en distintos países llegaron a los mismos resultados. El uso es tan simple que parece imposible. Tomas una hoja fresca, la aplastas entre tus dedos, la aplicas sobre la herida. En minutos la inflamación cede. Es como tener el médico más antiguo del mundo esperando a tus pies en cada calle que hayas pisado, sin cobrar nada, sin pedir cita. Número 3. Gordo lobo. El guardián olvidado de tus pulmones. Si llevas semanas con el pecho cargado de mucosidad que no sale, si una tos que comenzó con un resfriado ya dura más de lo que debería, si cada mañana te despiertas con ese peso en los pulmones que ningún jarabe parece tocar, tu sistema respiratorio está pidiendo exactamente lo que los monjes del siglo XIV ya sabían dar. En la Europa medieval, los monasterios no eran solo lugares de oración, eran los únicos hospitales que existían para la mayoría de la gente. En los jardines de piedra que rodeaban sus claustros, los hermanos enfermeros cultivaban una planta específica para los casos más difíciles, para los campesinos que llegaban cargando semanas de infección pulmonar en el pecho, tosiendo sin parar, sin poder dormir. Esa planta era el gordolobo, la planta alta con hojas aterciopeladas y espiga de flores amarillas que hoy ves crecer en terrenos baldíos sin que nadie le preste atención. Los monjes la llamaban el mejor amigo de los pulmones. Porque cuando la mucosidad se había instalado profundamente en los bronquios y nada más funcionaba, el gordolobo funcionaba. Las saponinas de sus hojas disuelven la mucosidad espesa desde adentro y facilitan que los bronquios la expulsen solos. Documentado en revisiones publicadas en el Journal of Ethnopharmacology. Pero aquí está la diferencia que lo cambia todo. Los jarabes modernos suprimen la tos. La mucosidad sigue ahí. La infección sigue ahí. El gordolobo hace lo contrario. No suprime. Termina el trabajo que el cuerpo ya había comenzado. Hay un paso en la preparación que casi nadie conoce hoy. Sin ese paso, el té irrita en lugar de sanar. Lo explico en el número 12. Es como tener al hermano enfermero del monasterio medieval disponible cada noche, con siglos de experiencia, esperando que recuerdes pedirle ayuda. Número 4. Consuelda. La que reconstruye lo que el tiempo no puede. Si alguna vez tuviste un esguince que tardó meses en sanar, si un golpe profundo siguió doliéndote semanas después de que debería haber pasado, tu cuerpo no estaba fallando. Le faltaba una señal específica que esta planta lleva enviando al tejido humano dañado desde antes de que existiera ninguna farmacia. En el siglo XII, Fray Hildegardo de Bingen, el herbolario más documentado de la Europa medieval, describió en sus manuscritos una planta que los cirujanos de los monasterios aplicaban sobre huesos rotos antes de cualquier otra intervención, antes de inmovilizar el hueso, antes de cualquier otro tratamiento. Su observación era precisa. Los tejidos tratados con esta planta sanaban con una velocidad que los tejidos sin tratar no alcanzaban. La llamaban suelda huesos, no era poesía. Era la descripción más exacta que podían dar de lo que veían. Symphytum officinale contiene alantoína. La alantoína instruye activamente a las células del tejido dañado a multiplicarse más rápido de lo que lo harían solas. No sugiere, no espera, instruye. Múltiples ensayos clínicos publicados confirmaron exactamente lo que Fray Hildegardo ya registraba. El extracto tópico de raíz de consuelda reduce significativamente el dolor y mejora la función en esguinces, dolor lumbar y osteoartritis. Con grupos de control. Con mediciones objetivas. Resultados replicables en distintos países. Una advertencia necesaria. La consuelda es solo para uso externo. Internamente contiene alcaloides que pueden afectar el hígado. Externamente, esos alcaloides no se absorben de forma significativa. La regla es simple. Sobre la piel, sí. Adentro, no. Es como tener una planta que le dice a tu cuerpo exactamente lo que necesita escuchar para reconstruirse más rápido de lo que podría hacerlo solo. Número 5. Milenrama. La farmacia de las legiones. En las campañas militares del Imperio Romano, los legionarios llevaban milenrama seca en sus equipajes, no como opción, como equipo estándar. Como las legiones de hoy llevan torniquetes, porque en el campo de batalla, lejos de cualquier médico, una herida que no paraba de sangrar mataba a un legionario en minutos. Aquilia millefolium. Su nombre científico lleva el de Aquiles, el guerrero que según la leyenda griega la usaba para curar a sus soldados en Troya. La leyenda sobrevivió 2000 años porque la observación que la fundó era real. Los estudios modernos lo confirman.
La milenrama contiene compuestos que acortan genuinamente el tiempo de sangrado y promueven la coagulación. Sus efectos hemostáticos, antiinflamatorios y de cicatrización están documentados en múltiples investigaciones independientes. Pero lo que la hace extraordinaria no es solo que detiene el sangrado, es que al mismo tiempo comienza a sanar la herida. La mayoría de las sustancias hacen una cosa o la otra, o coagulan o curan. La milenrama hace las dos, simultáneamente. En el mismo instante en que detiene la hemorragia, ya está reconstruyendo el tejido. Tomada como té, tiene además un segundo uso que los médicos militares romanos conocían bien. Promueve la sudoración natural para reducir la fiebre sin interferir con la respuesta inmune. No bloquea el proceso, lo facilita. Deja que el cuerpo termine lo que comenzó. Es como llevar en cualquier pradera del mundo la farmacia de campo que las legiones más poderosas de la historia ya habían identificado como indispensable. Número 6. Prunella. La que lleva su propósito en el nombre. Si tienes un dolor de garganta que vuelve cada semana, esa irritación persistente, que no es lo suficientemente grave para ir al médico pero que interrumpe el sueño y hace difícil hablar, esta planta tiene algo que ningún medicamento de venta libre puede ofrecerte. Los herbolarios medievales le dieron no uno sino dos nombres. La llamaban sana todo. Y también hierba de las heridas. No como exageración. Como descripción de lo que observaban semana tras semana en los enfermos que llegaban a sus puertas. Prunella vulgaris. Se usaba para heridas que no cerraban, para úlceras bucales que resistían todo lo demás, para esa inflamación en la garganta que volvía una y otra vez sin razón aparente. Y la confianza era tan profunda que le dieron el nombre más ambicioso que una planta puede recibir. La investigación moderna está confirmando esa confianza punto por punto. La prunella tiene propiedades genuinas de cicatrización con efectos antiinflamatorios medibles, pero hace algo más. Algo que muy pocas plantas pueden hacer. Interrumpe las biopelículas bacterianas, esas capas protectoras que las bacterias construyen alrededor de sí mismas para resistir los antibióticos. Piénsalo un momento. Una planta de pradera, interrumpiendo uno de los mecanismos de resistencia bacteriana más problemáticos de la medicina moderna. Para dolor de garganta persistente, gárgaras con té fuerte de prunella 3 veces al día traen alivio visible en horas. Los medievales no necesitaban estudios. Observaban. Y le pusieron el nombre más honesto posible. Es como tener una planta que se tomó la sanación tan en serio que convirtió eso en su razón de existir. Número 7. Verbena azul. El remedio de los médicos militares de Roma. Si llevas semanas sin dormir bien, si tu mente no para aunque tu cuerpo esté agotado, si el estrés se ha acumulado hasta el punto en que ya no recuerdas cómo era sentirte descansado de verdad, los médicos del Imperio Romano tenían un nombre para ese estado. Y tenían una planta para tratarlo. Cuando Marco Aurelio gobernaba el imperio, y sus médicos personales atendían a los generales después de años de campaña, uno de sus recursos más usados para el agotamiento nervioso era la verbena. No como sedante, como lo que hoy llamaríamos regulador del sistema nervioso. Algo que ayudaba al soldado a soltar la tensión acumulada sin perder la claridad mental. Verbena officinalis. 4 culturas sin contacto entre sí llegaron independientemente al mismo uso. Roma, Grecia, el norte de África, el antiguo Egipto, todas para el agotamiento nervioso, la tensión que no cede, el insomnio que viene del estrés y no de la enfermedad. Investigaciones recientes y estudios en modelos animales confirman efectos ansiolíticos genuinos, sin sedación, sin dependencia, sin el rebote del día siguiente. Una taza de té de verbena en la noche no te noquea, no apaga tu mente. Ayuda al sistema nervioso a encontrar de nuevo el nivel del que el estrés lo alejó, sin forzarlo, sin bloquearlo. Es como tener el médico personal de Marco Aurelio disponible cada noche, recordándote que soltar la tensión no es rendirse. Número 8. Caléndula. El momento que nadie te enseñó. Prometí explicar esto en el número 1. Y es un detalle tan preciso que separa completamente la caléndula que compras en cualquier tienda de la caléndula que los cirujanos medievales usaban en el campo de batalla. Los herbolarios de los monasterios europeos del siglo XIII tenían un protocolo de cosecha que se transmitía de maestro a aprendiz con la misma exactitud con que hoy se transmite una técnica quirúrgica. No se cosechaba la caléndula en cualquier momento. Se cosechaba en el instante exacto de apertura completa de la flor. No un día antes, no un día después. En ese instante específico. La razón es bioquímica. En el punto de apertura completa, la concentración de triterpenoides activos alcanza su pico máximo. Si cosechas antes, los compuestos no terminaron su síntesis. Si cosechas después, la degradación ya comenzó y la concentración activa disminuye de forma medible. Este conocimiento era tan fundamental para un herbolario medieval que ni siquiera se consideraba un secreto. Era parte básica del oficio, como saber que la fruta madura en el árbol, no en la caja del supermercado.
La industria de suplementos hoy cosecha en masa. El volumen importa más que el momento. El resultado es un producto que funciona, pero que opera a una fracción de la potencia que la planta puede entregar cuando se cosecha correctamente. Si tienes caléndula fresca disponible, cosecharla en apertura completa te da acceso a algo que ninguna farmacia del mundo puede venderte. Es como descubrir que la llave que siempre tuviste en el bolsillo abría la puerta, solo que nunca la habías girado hasta el fondo. Número 9. Agrimonia. La fortalecedora del tejido débil. Si tienes un dolor de garganta que vuelve cada semana, esa irritación crónica que ningún medicamento de venta libre termina de resolver, los herbolarios medievales tenían una planta específica para exactamente ese tipo de problema, no para el dolor de garganta con fiebre alta, para el tipo persistente, el que vuelve, el que desgasta. Agrimonia eupatoria, una planta de tallos altos con pequeñas flores amarillas que crecía en los bordes de bosques de toda Europa. Los herbolarios del siglo XIV la documentaron con una precisión que hoy sorprende a los historiadores de la medicina. Lo que la hace diferente de cualquier antiinflamatorio convencional es su mecanismo. Contiene taninos que actúan sobre el tejido inflamado de una forma completamente distinta. No lo aduermen. No bloquean la señal. Lo fortalecen, tensan las membranas mucosas inflamadas. Reducen la permeabilidad. Crean un entorno donde la infección tiene menos superficie disponible para multiplicarse. No es suprimir. Es fortalecer. Esa diferencia cambia todo. Las revisiones etnobotánicas publicadas la describen para faringitis, amigdalitis y laringitis crónica. Un té fuerte usado como gárgaras 3 veces al día. Simple, directo, con resultados en horas para la irritación superficial. Es como tener un remedio que no tapa el problema, sino que reconstruye gradualmente el tejido que la infección ha estado desgastando semana tras semana. Número 10. Marrubio blanco. La medicina que se convirtió en caramelo. Hasta mediados del siglo XX, en las farmacias de toda Europa y América, existía un producto que hoy ha desaparecido casi por completo. Los caramelos de marrubio para la tos. No eran un truco de marketing. Eran el resultado de siglos de observación destilados en la única forma que lograba que los pacientes la tomaran sin resistencia. Esta planta funcionaba tan bien para la tos que la única forma de que la gente la aceptara era convertirla en algo que quisieran comer. Marrubium vulgare. Los papiros médicos del antiguo Egipto la mencionan para problemas pulmonares. Hipócrates la recetaba. Galeno la documentó con precisión. 3000 años de uso médico continuo antes de que alguien pensara en hacerla dulce. La planta contiene marrubina. La marrubina estimula las secreciones bronquiales y aumenta la producción de moco más fluido en los bronquios, facilitando que el sistema respiratorio expulse lo que tiene atrapado en las capas profundas. Y aquí está la diferencia que los farmacéuticos del siglo XIX ya entendían perfectamente. Los supresores de tos modernos bloquean el reflejo. La mucosidad sigue. La infección sigue. El marrubio hace lo contrario. Cada tos se vuelve productiva. Cada tos expulsa algo real. No suprime el síntoma. Convierte el síntoma en solución. Los caramelos desaparecieron cuando los laboratorios encontraron moléculas más fáciles de patentar. No porque el marrubio dejara de funcionar. Es como tener la pastilla para la tos que de verdad quiere que te cures. No solo que dejes de molestar a los que están a tu alrededor. Si estás empezando a darte cuenta de que algunas de las medicinas más efectivas no están en una farmacia, que estuvieron disponibles durante miles de años antes de que alguien decidiera que no eran rentables, dale like a este video ahora mismo. Ayuda a que más personas descubran lo que la industria prefiere mantener en silencio. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque lo que viene incluye la número 17, la que te prometí al inicio. La que los monjes del monasterio de Cluny guardaban en frascos de cerámica junto al lecho de sus heridos más graves. Va a cambiar para siempre la forma en que piensas sobre la resistencia bacteriana. Número 11. Verbena de campo. La que sana lo que nadie ve. Hay un tipo de problema de piel que los dermatólogos modernos tratan durante años sin resolverlo de verdad. Eczema que vuelve. Piel que se inflama sin razón aparente. Condiciones que responden al tratamiento unas semanas y luego regresan exactamente al mismo punto, como si el tiempo no hubiera pasado. Los herbolarios medievales tenían una explicación para ese ciclo interminable. Y tenían una planta específica para romperlo. La verbena de campo fue clasificada durante siglos como planta alterativa. Una planta que mejora la capacidad del cuerpo para procesar y eliminar sus propios desechos metabólicos. Que apoya la función del hígado y del sistema linfático desde adentro, de forma gradual, sin forzar nada. La lógica es directa y precisa. Si el hígado no depura eficientemente los desechos del metabolismo, esos desechos buscan salidas alternativas. La piel es la principal. Cuando el sistema primario de depuración está saturado, la piel muestra los síntomas de esa saturación en forma de inflamación,
eczema, erupciones que no tienen explicación externa. Tratar la piel con cremas en ese caso es como pintar sobre una pared húmeda. La pintura cubre todo durante un tiempo. El agua sigue adentro. Los textos herbolarios europeos del siglo XIV la mencionan para purificar la sangre. Era su forma de decir exactamente lo que la medicina moderna describe como apoyo a la depuración metabólica hepática. Es como limpiar el sistema de drenaje antes de pintar las paredes. El problema desaparece cuando resuelves lo que nadie estaba mirando. Número 12. Gordolobo, el paso que lo cambia todo. Prometí explicar esto en el número 3. Y es un detalle tan específico que puede convertir el gordolobo de un té que irrita la garganta en uno de los mejores remedios respiratorios disponibles. Las hojas del gordolobo tienen una superficie aterciopelada formada por miles de pelos microscópicos. Esos pelos son parte de lo que hace a la planta efectiva para capturar y disolver mucosidad. Pero si pasan al líquido durante la preparación, pueden irritar la garganta y los bronquios al beberlo. El efecto exactamente contrario al que buscas. Los hermanos enfermeros de los monasterios medievales resolvieron este problema con una técnica precisa que se transmitía de generación en generación dentro de los muros del claustro. Después de preparar el té a fuego lento, lo filtraban 2 veces. Primera pasada, colador metálico fino. Segunda pasada, tela de lino o gasa limpia bien estirada sobre el recipiente. Ese doble filtrado elimina todos los pelos microscópicos. Lo que queda es una infusión completamente limpia, con todas las saponinas expectorantes intactas, todos los compuestos antiinflamatorios activos, sin ningún elemento irritante. 3 minutos adicionales. Resultado completamente diferente. Sin ese paso, el gordolobo puede ser un remedio mediocre. Con ese paso, es uno de los expectorantes naturales más efectivos que existen para la congestión bronquial profunda. Es como descubrir que la herramienta perfecta que siempre tuviste disponible producía resultados completamente distintos dependiendo de si conocías el paso correcto. Número 13. Consuelda. Lo que nadie aclara. Hay algo sobre la consuelda que necesita una explicación precisa, porque muchos textos la presentan de forma confusa. Y esa confusión puede llevar a decisiones incorrectas. La consuelda aplicada externamente sobre la piel tiene uno de los mejores respaldos clínicos modernos para lesiones musculoesqueléticas. Gel, ungüento, cataplasma. En esas formas es segura, efectiva, y su eficacia está documentada en ensayos clínicos con grupos de control. Para esguinces, contusiones profundas y dolor lumbar, la evidencia es sólida y consistente. La consuelda tomada internamente es otra historia completamente. La planta contiene alcaloides pirrolicidínicos. En dosis elevadas, o con uso interno prolongado, pueden acumularse en el hígado y causar daño progresivo. Los organismos reguladores de múltiples países europeos y americanos han restringido los suplementos de consuelda para uso interno por exactamente esta razón. Externamente, esos alcaloides no se absorben en cantidades significativas a través de la piel intacta. La vía de administración cambia todo el perfil de seguridad. Los herbolarios medievales que la usaban internamente en casos específicos tenían años de formación precisa en dosificación, duración máxima y contraindicaciones por paciente. Sin esa formación, la regla es clara y protege completamente. Úsala sobre la piel. Ahí es donde la ciencia la respalda sin reservas. Esto además ilustra algo que vale la pena recordar. La investigación moderna no destruye el conocimiento tradicional. Lo refina. Nos dice qué parte funciona, en qué condiciones exactas, y qué parte necesita más cuidado del que la tradición describía. Es como tener una herramienta de precisión que produce resultados extraordinarios en las condiciones correctas y que merece ser comprendida antes de usarse. Número 14. Uva de Oregón. La que actúa donde la cortisona no llega. Si tienes psoriasis, eczema crónico o dermatitis atópica, conoces el ciclo mejor que nadie. Cortisona unas semanas, mejora temporal, rebote, más cortisona. Antihistamínicos, inmunosupresores cuando lo anterior ya no alcanza. Y la condición vuelve. Siempre vuelve. Porque ninguno de esos tratamientos actúa sobre la causa, actúan sobre lo visible. La causa permanece. Mahonia aquifolium, un arbusto de hoja perenne con flores amarillas y pequeñas bayas azules que crece en los bosques del noroeste de América del Norte. Los pueblos Nez Perce y los pueblos Salish lo usaban para condiciones de piel que la medicina convencional hoy trata con corticosteroides. Cuando los primeros exploradores europeos llegaron a esos bosques y documentaron el uso, llevaron la planta de vuelta a Europa en el siglo XIX. Múltiples ensayos clínicos controlados han demostrado que el extracto tópico de uva de Oregón mejora de forma estadísticamente significativa los síntomas de psoriasis. No estudios anecdóticos. Investigaciones con grupos de control, escalas objetivas de medición,
Resultados replicados en distintos centros. La planta contiene berberina y otros alcaloides que actúan sobre las poblaciones bacterianas en la superficie de la piel que mantienen activo el proceso inflamatorio. No suprimen la respuesta inmune. Eliminan el estímulo que la dispara. Esa diferencia lo cambia todo. El efecto requiere semanas. Pero lo que llega no vuelve al punto de partida cuando dejas de usarla. Es como tener la planta que los propios ensayos clínicos confirman que funciona, mientras el protocolo convencional sigue prescribiendo cortisona en la primera consulta. Número 15. Milenrama, el segundo uso que las legiones guardaban. Ya vimos cómo los legionarios romanos llevaban milenrama en sus equipajes para detener hemorragias en el campo de batalla. Pero hay un segundo uso que los médicos militares de Roma conocían con igual precisión, un uso que hoy prácticamente nadie recuerda. Cuando la fiebre llegaba al campamento después de días de marcha, el médico de la cohorte preparaba té de milenrama. No para bloquear la fiebre, para facilitar que el cuerpo la completara correctamente. El mecanismo es fundamentalmente diferente al de los antipiréticos modernos. El ibuprofeno bloquea los procesos bioquímicos que generan la fiebre. La temperatura baja, pero la respuesta inmune que la fiebre estaba orquestando también se interrumpe en ese punto, antes de terminar su trabajo. La milenrama no bloquea nada, promueve la sudoración, y la sudoración es el mecanismo que el cuerpo usa para reducir la temperatura cuando la respuesta inmune ya completó su ciclo y está lista para retroceder. Una diferencia de resultado significativa. Con el antipirético la fiebre baja más rápido, pero el proceso inmune puede quedar incompleto. Con milenrama, el cuerpo termina su propio trabajo, y luego desciende la temperatura por sí solo. Los médicos romanos no conocían la inmunología, pero observaban que los soldados tratados con té de milenrama al inicio de la fiebre tendían a recuperarse con menos recaídas. Esa observación era suficiente para incluirla en el equipo estándar de cada cohorte. Es como tener una planta que entiende la diferencia entre apagar un proceso y permitirle que termine. Número 16. Agracejo. La medicina que 3 civilizaciones descubrieron solas. Hay un fenómeno en la historia de la medicina que los investigadores llaman convergencia independiente. Sucede cuando culturas sin ningún contacto entre sí llegan exactamente a las mismas conclusiones sobre la misma sustancia. El agracejo es el ejemplo más documentado de ese fenómeno. Berberis vulgaris. El médico persa Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, lo describió en el siglo XI con precisión clínica para infecciones intestinales y problemas hepáticos. Al mismo tiempo, los textos ayurvédicos de la India describían el mismo uso sin que ninguno de los dos supiera que el otro existía. Y los médicos de la China clásica lo recetaban para las mismas condiciones desde siglos antes. 3 sistemas médicos, 3 continentes, 0 contacto entre sí. La misma conclusión. La investigación moderna encontró la razón. El agracejo contiene berberina. Sus efectos antimicrobianos contra bacterias, hongos y parásitos están documentados en múltiples investigaciones. Su efectividad contra la diarrea infecciosa es comparable a la de algunos antibióticos convencionales, pero sin destruir la microbiota intestinal en el proceso. Y los estudios más recientes van más lejos. Ensayos clínicos controlados muestran que la berberina mejora la sensibilidad a la insulina y reduce el azúcar en sangre en pacientes con diabetes tipo 2. Efectos que los laboratorios farmacéuticos llevan décadas buscando replicar con moléculas sintéticas. Es como tener la medicina que Avicena, los sabios de la Ayurveda y los médicos de la antigua China identificaron como extraordinaria antes de que existiera ningún laboratorio para confirmar por qué tenían razón. Número 17. Usnea. El antibiótico que los árboles llevan fabricando en silencio. Prometí esto desde el primer minuto. Es el momento de cumplir esa promesa. En los bosques que rodeaban el monasterio de Cluny en Francia, el más influyente de la Europa medieval, los hermanos enfermeros mantenían una práctica que ningún texto médico moderno menciona. Guardaban pequeños frascos de cerámica, sellados con cera llenos de un liquen seco. Los colocaban junto al lecho de los heridos más graves, de los que tenían infecciones profundas que no respondían a ningún otro tratamiento. Ese liquen colgaba de los robles del bosque como cabello verde pálido, como la barba de un anciano tendida entre las ramas. Lo llamaban barba de viejo. No es una planta en sentido estricto. Es una simbiosis de hongo y alga que lleva existiendo en esa forma desde antes de que existiera ningún ser humano para observarla. Pero esa distinción botánica no cambia nada sobre lo que hace. La investigación moderna ha confirmado que los hermanos de Cluny no estaban equivocados. Las especies de Usnea contienen ácido úsnico y compuestos relacionados con actividad antimicrobiana genuina y documentada. Las revisiones publicadas en los últimos 10 años confirman su efectividad contra bacterias, incluyendo cepas específicas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, el MRSA, la bacteria que los hospitales modernos combaten con los antibióticos más potentes disponibles, a veces sin éxito.
Los hermanos enfermeros no podían ver las bacterias, pero podían ver los resultados. Y lo que veían era suficiente para guardar esos frascos de cerámica con el mismo cuidado con que guardaban los manuscritos de la biblioteca. Es como descubrir que el antibiótico que los árboles llevan fabricando en silencio durante siglos es exactamente el que la medicina moderna más necesita ahora mismo. Número 18. Espino amarillo. El secreto del programa espacial soviético. En los años 60, cuando la Unión Soviética competía con Estados Unidos en la carrera espacial, los ingenieros médicos de la Agencia Espacial Soviética enfrentaban un problema que ningún fármaco del mercado podía resolver. Los cosmonautas en órbita recibían dosis de radiación que causaban daño celular progresivo. Necesitaban protección real. No encontraban ninguna opción sintética que funcionara sin efectos secundarios propios. La solución no llegó de ningún laboratorio de síntesis química. Llegó de un texto médico tibetano del siglo VIII. Hippophae rhamnoides. El espino amarillo. Un arbusto espinoso con bayas de color naranja intenso que crece en regiones montañosas de Asia y Europa. Los médicos tibetanos del siglo VIII ya documentaban su uso para tejidos que no sanaban y membranas dañadas que resistían cualquier otro tratamiento. Los ingenieros soviéticos del siglo XX llegaron a la misma conclusión leyendo esos manuscritos. Lo que hace único al espino amarillo es el ácido graso omega 7 que contiene en concentraciones que prácticamente no existen en ninguna otra fuente natural. Este ácido tiene afinidad específica y documentada por las membranas mucosas del cuerpo. Los ojos, las vías respiratorias, el tracto digestivo. Ensayos clínicos controlados documentan mejoras objetivas en piel seca crónica, eczema, síndrome de ojo seco y sequedad de mucosas en mujeres durante y después de la menopausia. La diferencia fundamental con cualquier crema del mercado es esta: no actúa sobre la superficie, actúa desde adentro. Los compuestos llegan a las membranas mucosas a través del sistema circulatorio y restauran su función desde el interior. Es como tener un sistema de reparación interna que los médicos tibetanos del siglo VIII y los ingenieros soviéticos del siglo XX descubrieron por caminos completamente distintos, llegando a la misma conclusión. Número 19. Trébol rojo. La medicina que nadie puede cobrar. La industria farmacéutica tiene una regla no escrita que determina qué plantas entran al mercado y cuáles desaparecen. Si no se puede patentar, no es rentable. Si no es rentable, no hay investigación. Si no hay investigación, no existe para la medicina oficial. El trébol rojo es el caso más claro de esa regla en acción. Trifolium pratense. Crece en praderas y campos en prácticamente todos los continentes. Sus flores rosadas son tan comunes que la mayoría las pisa sin detenerse. No se puede patentar, no tiene precio de compra. Durante décadas la medicina convencional la ignoró completamente, hasta que los investigadores finalmente la miraron. La planta contiene isoflavonas con efectos estrogénicos leves. Estudios publicados en revistas especializadas de endocrinología muestran beneficios objetivos para los sofocos menopáusicos, comparables en varios ensayos a los de terapias hormonales convencionales, sin los riesgos cardiovasculares y oncológicos que esas terapias conllevan. Las investigaciones documentan también propiedades antiinflamatorias y un efecto protector sobre la densidad ósea en mujeres posmenopáusicas, un área donde la medicina convencional tiene opciones limitadas y costosas. No se usa por una semana y se abandona, se usa por meses. Sus efectos son graduales y sostenidos. El tipo de medicina que la cultura de la gratificación inmediata hace difícil de valorar, pero que funciona de una forma que los resultados rápidos no pueden igualar. Es como tener la medicina que nadie puede cobrar porque la naturaleza no firmó ningún contrato de exclusividad. Y aquí estamos. El número 20. El que guardé para el final. No porque sea el más espectacular, sino porque su historia es la prueba más clara de algo que debería cambiar para siempre la forma en que piensas sobre la medicina moderna y de dónde vino. Número 20. Reina de los prados. La planta a la que le copiaron la molécula. En el verano de 1828, Johann Andreas Büchner, un farmacéutico bávaro, logró aislar por primera vez el compuesto activo de la corteza del sauce. Lo llamó salicina. 7 años después, los químicos encontraron el mismo compuesto en mayor concentración en otra planta. Una planta que los herbolarios medievales de toda Europa ya usaban para el dolor, la fiebre y la inflamación desde hacía siglos. De esa investigación nació el ácido acetil salicílico. La aspirina, el medicamento más vendido en la historia de la humanidad. Una molécula copiada directamente de lo que esta planta ya contenía. Filipendula humaria, la ajena de los prados. Crece en bóvedas húmedas y riberas de ríos de toda Europa. Sus flores tienen un aroma suave, casi de almendra. Y durante siglos, los herbolarios la usaban para exactamente los mismos propósitos para los que hoy compramos aspirina en la farmacia. Con una diferencia que los laboratorios nunca publicitaron.
La planta entera no causa la irritación gástrica que la aspirina sintética causa en millones de personas. Los herbolarios medievales la usaban específicamente para calmar la inflamación del estómago mientras aliviaban el dolor al mismo tiempo. Cuando Buchner y sus colegas extrajeron el compuesto activo, ganaron precisión, pero perdieron los compuestos secundarios que en la planta entera protegían el revestimiento del estómago. La versión sintética hace una cosa mejor, pero hace otra peor. Los estudios modernos confirman las propiedades antiinflamatorias de sus salicilatos y confirman que la tolerabilidad gastrointestinal de la planta entera es significativamente mejor que la de la aspirina sintética. Para quienes tienen estómagos sensibles, para quienes los antiinflamatorios modernos generan un malestar que a veces es peor que el dolor que trataban de aliviar, la reina de los prados sigue creciendo en riberas y bóvedas húmedas, sigue aliviando el dolor, sigue siendo en este aspecto específico mejor que la copia que la industria fabricó a partir de ella. Es la medicina original, la que fue tan buena que le copiaron la molécula, y que en su forma completa sigue siendo, en lo que importa para millones de personas, mejor que lo que fabricaron con ella. 20 plantas. Miles de años de conocimiento acumulado por médicos que no tenían laboratorios, pero que observaban con una precisión que la ciencia moderna está confirmando una por una. Tu cuerpo sabe sanar. Lo ha sabido durante milenios. Los mecanismos que activan estas plantas siguen intactos en cada célula de tu cuerpo. Lo que perdimos no fue la capacidad de sanar. Fue el conocimiento de dónde encontrar las señales correctas. A veces esas señales crecen en una grieta de la banqueta. A veces cuelgan de las ramas de un árbol como la barba de un anciano. A veces florecen en un terreno baldío que pasas todos los días sin mirar. El conocimiento que perdimos no era superstición. Era observación acumulada durante generaciones. Era ciencia antes de que existiera ese nombre. Déjame un comentario ahora mismo. ¿Cuál de estas 20 plantas te sorprendió más? ¿Eres del equipo sanadores de heridas, del equipo remedios respiratorios o del equipo alivio natural del dolor? Leo cada comentario. Si este video cambió la forma en que ves las plantas que te rodean, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana vamos igual de profundo en el conocimiento que los médicos de las civilizaciones más avanzadas de la historia desarrollaron y que la ciencia moderna está redescubriendo. Recuerda, las plantas que tu cuerpo necesita llevan aquí mucho más tiempo que las farmacias. Solo estaban esperando que volvieras a verlas.